Por aquí estamos para este bloque en el que, lo decía Rosario en el cierre del bloque anterior, vamos a tener la presencia del senador Mario Vergara a propósito de una noticia internacional que a todos realmente nos conmovió y nos mantiene muy atentos de una situación de violencia y de descontrol que está viviendo Ecuador. En la semana, esto fue lo que pasó. Al menos 40 personas, entre ellas efectivos policiales, han muerto tras la escalada de violencia en Ecuador. Desde la noche del 8 de enero el país vive un escenario de guerra. Tras la fuga del líder de una banda criminal informada el pasado domingo, luego de varios motines además en las cárceles que se iniciaron en la mañana del lunes, a todo esto se suma el hecho de que un grupo de hombres armados asaltó un canal de televisión pública después de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de emergencia tras el estallido de violencia en el país. Noboa emitió un decreto, el segundo en 2 días, en el que describió como grupos terroristas a 20 bandas de traficantes de drogas que operan en Ecuador, autorizando al ejército a neutralizar estos grupos dentro de los límites del derecho internacional humanitario. El presidente declaró que el país había entrado en un conflicto armado interno. Obviamente es una situación que preocupa la de Ecuador. Allí escuchaban a la voz de Rosario Lema, las Fuerzas Armadas en las calles. Pero vamos a analizar esta situación. Sí. ¿Qué te parece, Vale? Sí, para hacerlo recibimos al especialista Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenos días, Valeria, un gusto saludarlos. Claudio, ¿cómo andás? Lo que está sucediendo en Bien. Ecuador, ¿se puede decir que es la crónica de un desastre anunciado? Sí, 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 Valeria, y muy anunciado se podría decir, con anuncios a nivel continental, a nivel regional y con anuncios dentro del propio Ecuador. Los anuncios dentro del propio Ecuador de lo que se estaba incubando en sus cárceles inicialmente, empezaron por lo menos en el 2020. El narcotráfico empezó a hacer pie en Ecuador en la primera década del siglo en marcha. Es sobre finales de la primera década que va a aparecer lo que luego se denominó los choneros, que es tal vez la principal, la más grande de las bandas narcotraficantes. La segunda es los lobos y hay muchísimas más, muchísimas más. Es un conglomerado de bandas narcotraficantes que son ejércitos, porque tienen milicias que son los sicarios, y las cárceles han sido sus campos de batalla. Pero yo diría que el anuncio que ya tenía que eh, hacer que el Estado se concentrara en el tema del narcotráfico ocurre en el 2020, cuando es asesinado, acribillado a balazos en una cafetería donde estaba dentro de un shopping, tomando un café con su familia, Jorge Zambrano. Jorge Luis Zambrano era en ese momento el líder de los choneros, había estado preso, había logrado salir y fue acribillado a balazos. A partir de ese crimen que ocurre en el 2020, hace algo más de 3 años, empezaron a estallar las batallas en las cárceles. ¿Por qué? Porque Zambrano, que no fue el primero de los jefes de los choneros, pero hacía varios años que lo era, había logrado cierta armonía en la relación entre las bandas, cierto entendimiento, había una coexistencia mínimamente pacífica, mientras Jorge Luis Zambrano encabezaba la mayor de estas bandas criminales. Tras su asesinato, lo que empezó es las batallas en las cárceles. La primera batalla en una cárcel dejó casi 120 muertos, con escenas dantescas, decapitaciones, colgamientos, tortura. Fue increíble. Esa batalla ya estaba señalando la dimensión del problema. Y después vino una sucesión de 18 batallas carcelarias entre bandas narcos, que dejaron más de medio o casi medio millar de muertos en las prisiones ecuatorianas.
Vamos a seguir en temas de seguridad, pero volvemos a nuestro país porque el precandidato presidencial Mario Vergara llamó aquí en entrevista con BTV Noticias a que el tema de la seguridad no sea un botín político en la próxima campaña electoral. Esto fue celebrado por otros legisladores de la oposición quienes convocaron a un diálogo multipartidario. El precandidato presidencial por el Frente Amplio, Mario Vergara, se refirió este martes en entrevista con BTV Noticias a lo sucedido en las últimas horas en Ecuador. En este sentido, afirmó que nadie tiene la varita mágica en el tema de la seguridad e hizo referencia a la situación actual del país. Lo que está pasando ahora en Ecuador nos vuelve a llamar la atención de que los temas del narco, de la seguridad, del delito, de la fractura social, tenemos que ser capaces de evitar que eso sea botín electoral, como lamentablemente fue en campañas anteriores, y ser capaces de tender la mesa con visiones distintas, ¿verdad? Por ejemplo, todos saben que el Frente Amplio, y yo en particular, somos, no compartimos la política de seguridad del gobierno, que se focaliza esencialmente en la represión y soslaya la prevención, ignora la rehabilitación, debilita el combate al lavado de dinero, en fin. Tenemos una visión crítica. Ahora, no tenemos la varita mágica. Ningún partido en el Uruguay tiene la varita mágica de cómo se resuelven estos temas que son tan caros para la sociedad uruguaya, y tenemos que tener la capacidad de tender la mesa, que haya opiniones, sí, de todos los partidos, de todas las perspectivas, pero sobre todo tratar de encontrar, en un marco de una política integral, orientaciones que atraviesen las administraciones de gobierno. Tenemos que ser capaces, porque no puede volver a ser un tema de botín electoral el tema de la seguridad, aquella caricatura de que cualquier cosa que pasaba en el Uruguay terminaba en renunciar a Bonomi. Bueno, quedó claro que nadie tenía la sellada, la varita mágica. Son políticas que han seguido fracasando y por lo tanto creo que tenemos que mirar para adelante por el bien de la sociedad uruguaya. Esto fue celebrado por distintos legisladores de la oposición, como es el caso de Lilian Quechichian, quien en su cuenta de X expresó lo siguiente: gran alegría que otros actores políticos se sumen al diálogo que propuso Mario Vergara. Estamos a tiempo de evitar una escalada más grave del narcotráfico. Por su parte, el senador Alejandro Sánchez afirmó que si no se logra establecer una política integral se va a fracasar en el tema de seguridad. En Uruguay estamos a tiempo, necesitamos que la seguridad deje de ser un tema electoral, escribió Sánchez. El precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, cuestionó las afirmaciones del senador Guido Manini Ríos sobre Ecuador. Orsi dijo no aportan soluciones al grave problema del narco y el crimen organizado. El senador y líder de Cabildo Abierto, al referirse a la situación en aquel país, dijo: una nación democrática debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por arriba al Estado de Derecho. Esto explica por qué siempre aparecen quienes quieren disolver o desnaturalizar a las Fuerzas Armadas, dijo el legislador a través de su cuenta X. La respuesta por parte del precandidato frente amplista Yamandu Orsi fue: confundir fenómenos históricos con dramas del presente puede funcionar como estrategia electoral, pero no aportará soluciones al grave problema del narco y el crimen organizado. A su vez agregó: los nuevos dramas de la sociedad necesitan abordajes nuevos. Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, concluyó así el intendente de Canelones. Bueno, de alguna manera el tema Ecuador, que va a seguir en el próximo bloque, porque allí les vamos a actualizar lo último con respecto a la situación en este país, pero de alguna manera, vieron, se empezó a mezclar de nuevo lo que les decimos, la campaña política, ¿no? Es decir, todo tema en este año 2024 vamos a ver qué generará este tipo de polémicas entre diferentes dirigentes. Simplemente tomamos el contrapunto entre Yamandu Orsi y el general Guido Manini Ríos, pero fueron muchos los chiporroteos que se generaron a partir de la situación de Ecuador, que les reitero va a seguir en el próximo bloque. Ahora, y antes de irme a la pausa, de alguna manera esto es una gran bienvenida. Yo lo digo con una gratificación total. Gran bienvenida, porque ahora me voy a ir unos días de licencia. Cuando retorne, ustedes van a notar un gran cambio. Van a decir: ¿qué le pasó a Humberto? Está más joven. ¿Sabe por qué? Porque por primera vez en mi carrera profesional
Para lucirme en el trabajo, para todos los días, para ceremonias, para eventos, para esa ocasión especial que necesitas, voy a estar vestido por la gente de Rossi Sport. Estoy hablando de una casa que desde 1934, escucharon bien, 1934 ha vestido a más de 4 generaciones de uruguayos. Está en Andes 1414, en Andes 1420, pero ¿saben qué es lo mejor? Fíjense en la web. Pueden ingresar en rossisport.com.uy, tienen Facebook, tienen Instagram. Miren lo que son los catálogos y van a ver que cuando este conductor vuelva a la pantalla de BTV, seré otra persona. Venimos enseguida.